Luis, puedes sentar. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, gracias por el convite a comentar este trabajo que lo entiendo como un borrador de trabajo, y en ese espíritu me he acercado a él. El texto, como lo dijo el expositor o uno de los coautores recién, plantea una cuestión que, como la libertad de expresión, está a la base del orden político y la dignidad humana. La libertad de expresión, su regulación, es un punto donde confluyen con intensidad la reflexión moral, por una parte, y la reflexión política. Una cuestión que, como el propio texto lo señala, es fundamental también para la democracia. Además, como el texto lo señala, como lo ha dicho Miguel y quienes lo antecedieron en los presentadores, está escrito en el horizonte de una nueva constitución, o sea, tiene una cercanía regulatoria intensa. Y en esa clave yo lo leo. Ordenaré mis comentarios que siguen de la siguiente manera. En una primera parte hago algunas observaciones específicas al trabajo. Estas observaciones son críticas por algunas afirmaciones que hay ahí o por algunas omisiones que creo faltan. Y también algunas preguntas dirigidas genuinas preguntas dirigidas a los autores. Luego de esto, en una segunda parte, hago observaciones más generales. Son 3 observaciones generales. Una sobre la claridad analítica del texto, otra sobre su utilidad regulatoria, sobre todo teniendo presente que está pensado o escrito en una eventual reforma constitucional. Y por último, una tercera observación general sobre el concepto de libertad de expresión, que como derecho subyace en este texto. Por último, avanzo un par de conclusiones. Como ustedes ven, las 3 reflexiones generales o las observaciones generales, 2 de ellas son generales, la tercera sobre el concepto de libertad de expresión es súper general. Empiezo por las observaciones puntuales, entonces. Me llama la atención el texto porque yo creo que se llama las múltiples materias donde se ha producido un avance, creo yo, un salto, una evolución civilizatoria en Chile en la libertad de expresión. El texto parece, y creo que de la expresión de la presentación de Miguel también, tiene como un talante de letanía, digamos, de una cosa, voy a usar una expresión al uso, digamos, a la moda, que está en el texto también, me parece que tiene una autofertilancia excesiva. Yo creo que partir por reconocer que en Chile se han producido avances en términos de cobertura de medios de comunicación y de medios de telecomunicación, en términos de acceso enorme. Por supuesto que queda mucho por progresar, pero que se ha producido también un avance, y también en términos cualitativos desde el punto de vista de la libertad de expresión. Yo suelo contarle a mis alumnos una anécdota. Me acuerdo del año 2006-2007, hace no demasiado tiempo, los primeros tiempos del primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estaba todo el escándalo del Transantiago, cuando se acuerdan ustedes que se puso en práctica el Transantiago, fue un gran escándalo y casi cae el gobierno, digamos, lo que muestra entre otras cosas el centralismo en Chile, digamos, el transporte urbano de la capital casi cae el gobierno. Y me acuerdo de haber ido caminando por el centro un día jueves y aparecen en los kioscos, me encuentro con la tapa del Clinic, con la foto de la cara de la presidenta Bachelet muerta de la risa, con un cono, esos conos de tránsito, arriba puesto, y de ese abajo, bip, bip, pero el bip de la tarjeta, bip, 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 burra. Esa era la portada de que yo dije, esto muestra que ha cambiado la libertad de expresión en Chile. Eso 5 años antes, 10 años antes, empiezan los 90, el tipo de censura que yo le he hecho referencia, o sea, era completamente impensado. Yo creo que hay que partir tal vez por reconocer eso. Yo sé que el trabajo de la academia es crítico, pero esa crítica tiene que tener cercanía empírica, y yo me parece que hay que partir de la base de que ha habido un avance importante, queda mucho por hacer, pero ha habido un avance importante porque creo que las propuestas hacia el futuro tienen más plausibilidad política, académica, social, etc. O sea, me llamó la atención el tono de letanía, digamos, del trabajo. Voy ahora a algunas observaciones puntuales sobre la propiedad. Miguel también lo ha puesto recién. Son preocupaciones que me parecen muy válidas e interesantes. El programa de la nueva mayoría, por ejemplo, que ganó el gobierno, la presidenta Bachelet, dice que una ley determinará
los límites a la concentración a la hora de regular la Constitución, los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto monomedial como multimedial, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico y la distribución del avisaje público, cosa que también tocaste, a modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información. O sea, es una preocupación que está ahí, ha estado siempre ahí y probable que siga estando ahí. Y responde a una pregunta muy compleja que los que han estudiado regulación y teoría económica saben. O sea, un mercado, ¿qué hay que mirar en un mercado respecto a la competencia? ¿Su estructura o su conducta? Nosotros hemos tendido a veces, en Chile ha habido intentos por regular la estructura que han sido bastante fallidos. De hecho, en la propia ley de prensa del año 95, el Tribunal Constitucional, del cual yo no soy hincha en absoluto, pero aquí creo que no anduvo mal, echó abajo una propuesta de distribución de mercado, digamos, de no tanto como tú decías a la europea, que en Europa también se está revisando. Tú decías el problema de las radios han venido, la radiodifusión sonora, lo que conocemos normalmente como radio, que usan espectros radioeléctricos, se han venido concentrando en Chile, pero yo no he visto estudios, a lo mejor no los conozco y podemos conversarlos si ustedes los conocen después, de que haya habido una crítica al pluralismo radial. Respecto a eso, a pesar de que se ha venido concentrando como nunca antes en la historia, se ha venido concentrando y con permiso de las autoridades antimonopolio desde el año 2007, me parece que fue la gran compra que hizo Iberoamérica de radio, de Ozón Disclaimer, y yo informé en derecho hace muchos años, en ese proceso de fusión. O sea, la pregunta es: ¿se redució el problema de la radio? Yo no conozco estudios, pero puede ser ignorancia de los que lo vayan a pesar de eso, estructura o conducta. La concentración, tú destacaste aquí la concentración horizontal y esta concentración cruzada o vertical, que la llamaste acá. O sea, bueno, hay economías como son, hay economías de ámbito, hay economías de escala en la producción de contenido simbólico. Por eso que un periodista que hace probablemente un trabajo para un medio, si hay una cadena, se va a usar ese mismo. O sea, es bien difícil ir contra esa lógica, creo yo. Entonces hay que pensarla dentro de esa lógica. Pero además hay un punto, y yo creo que eso le falta a este trabajo, que es pensar en la tecnología digital. La tecnología digital hace que preocupaciones como la propiedad horizontal, la propiedad cruzada tengan o se diluyen en la importancia que le hemos dado en un mundo analógico, donde podemos distinguir entre plataformas de distribución o bien tengan hay que mirarla en otra luz. Porque nos va a aparecer en un tiempo más cuando, por ejemplo, se masifique realmente la banda ancha y tenga, o sea, un contenido audiovisual, por ejemplo, que transite por banda ancha, que su audio pasa a la radio, después a un portal de internet que uno lo pueda bajar o ver streaming, en lo que nosotros, que reemplace el streaming, lo que llamamos por televisión. O sea, poner límites a la propiedad oblicua respecto de eso me parece que es ir contra la lógica de la propia tecnología, no la económica. Entonces, me parece que el paper todavía está en una reflexión para un mundo muy analógico, donde hay es un mundo divergente, y no convergente, es un mundo donde las plataformas de distribución son diversificadas porque sus soportes tecnológicos son diversificados, pero en un mundo donde un código binario, digamos, todo el contenido simbólico puede traducirse en un código de ceros y uno que puede traspasar, como dice alguna jerga al uso, transparentemente entre distintas plataformas. Esas son preocupaciones que o hay que cambiar, ya no las vamos a tener otras también. A lo mejor ahí se reconduce la preocupación a los proveedores de internet o a los buscadores, como ha pasado en otras economías más grandes y más desarrolladas. Por otro lado, también es una cosa que tiene que ver con los medios y con los medios de telecomunicación, o sea, con la radio y con la telefonía celular. Hay que pensar también, tú dices, en Chile hay 3 empresas que se disputan el mercado. Bueno, es un mercado de 18 millones de habitantes, digamos. En Inglaterra, que es un mercado como 70 millones de habitantes, creo que hay, vivía hace algún tiempo ya, pero creo que hay 3 compañías de telefonía celular, como en Chile también, y se están introduciendo los operadores virtuales, también que hay una cuestión que hay que mirarla, que es otra forma de generar competencia. Entonces, tampoco perdamos mucho de vista el mercado, el porte del mercado chileno. La televisión digital, que es otra materia que ustedes tocan, a mí me ha interesado mucho. Como me llama, aburrida de algo, se demora, pero me ha interesado y es un punto muy interesante.
creo que hay una distinción que introdujo esta ley, que ustedes también omiten, la mencionan muy al pasar respecto a los fondos concursables del Consejo Nacional de Televisión, en la página 7, pero la distinción entre operadores con medios propios y operadores con medios de terceros me parece que es clave para todo efecto. O sea, es una distinción que ustedes no pueden perder de vista desde el punto de vista de la libertad de expresión. O sea, la televisión chilena siempre ha sido una industria súper integrada. Y esta por fin, esta ley empieza a desintegrar el acceso al espectro radioeléctrico, como es en otras economías y en otras sociedades más desarrolladas, más avanzadas, donde el título para transmitir el contenido simbólico es distinto al título para acceder al espectro. Y si tú separas esas dos cuestiones, puedes introducir una competencia muy interesante al mercado. Además, dicen ustedes que los problemas de concentración tienen cierto resguardo a nivel de los canales de alcance nacional, porque un mismo dueño no puede tener dos concesiones, yo especifico de medios propios, pero me quedó la duda, es efectivamente, eso sí, porque el artículo 15, dentro de sus múltiples incisos, dice que sin perjuicio del impuesto del inciso anterior no podrá otorgarse nuevas concesiones con medios propios a aquellas personas cuyas que ya sean titulares de concesión de la misma naturaleza o bien controlan administrador otras concesionarias, etc. Eso yo creo que funciona también para los regionales, para las nacionales, para las regionales, y entiendo no funciona para las comunitarias, pero eso tiene un régimen especial. Yo revisaría ese punto, porque me parece que el requisito, o sea, más bien la prohibición de una titularidad de la misma concesión de medios propios en una zona de servicio es bastante más general que, creo yo, puedo estar equivocado, pero me parece que es bastante más general que la tan restrictiva que ustedes señalan y critican. Por otra parte, los autores dicen que es importante señalar que en cualquier caso la Fiscalía Nacional Económica, tan de modo hoy día, ¿no? Justamente a la cabeza de un exalumno de esta escuela, puede permitir cambios en la propiedad del derecho de uso de una concesión de televisión solo omitiéndose de opinar. Pero bueno, ¿qué pretenden, digamos? ¿Cuál es el problema de eso? Hay un principio general de silencio administrativo que trata de armonizar dos cosas, un cierto interés público, pero también el interés de los particulares de no estar pendientes de la decisión de la autoridad administrativa de turno, digamos. O sea, quieren eliminar el silencio administrativo que se usa, yo creo que es un avance para un montón de materias respecto de la televisión, y también opera respecto de la radio. O sea, hay una protección ex ante también de la concentración tanto de la radio y de la televisión. Si eso les parece es poco, bueno, puede ser, pero me gustaría oír algunas razones, y también razones si ustedes quieren excluir el silencio administrativo de la transferencia de concesiones. Me parecería que sería un retroceso. Lo que pasa es que la autoridad tiene que apurarse de contestar dentro de 80 días. A lo mejor hay que dar más recursos a la Fiscalía, pero no eliminar el silencio administrativo. Sobre televisión, en la página TVN, en la página 7, ustedes parecen celebrar la ley corta de TVN. Yo creo que ahí nos pasó violísima esta ley corta en la discusión de la ley general de televisión a la luz de la digitalización, y con esa disposición TVN, o sea, el Estado a través de TVN puede ofrecer telefonía móvil. ¿Queremos eso? Yo no tengo yo no soy ningún fan especial del principio de subsidiariedad, en su origen es vaticana, eso ya a mí me genera sospechas, digamos, la cuestión que viene de la encíclica católica, el principio de subsidiariedad, pero me parece que por día que el Estado ofrezca telefonía móvil, no tengo mis dudas. Si eso vale la pena, si no introduciría una distorsión en un mercado que funciona con niveles de masividad y se pueden introducir mejores, pero razonablemente bien, creo yo, más o menos bien. Yo no celebraría mucho la ley de televisión nacional, más bien la criticaría, porque eso hace mantener el carácter de televisión nacional en la era digital y no pensar en propuestas más novedosas para la televisión. Si ustedes quieren, por ejemplo, una plataforma de acceso público a la televisión, bueno, hay ejemplos que seguir en el mundo. Hay un ejemplo neozelandés que se llama Cordia, por ejemplo, es un consorcio público-privado en el cual este consorcio tendió una red nacional de televisión a la cual licita los accesos localmente. Licita abiertamente a acceso, y no licita con plata, sino que licita proyectos. Eso sería fantástico para la televisión nacional de Chile, aprovechando la infraestructura que tiene en todo el país, financiada con recursos fiscales, además buena parte de ellos, un tiempo con publicidad, pero son inversiones muy antiguas que vienen con recursos fiscales. Bueno, en vez de tener el Estado como editor y como broadcaster, digamos, como radiodifusor, ¿por
¿por qué no se abre la estructura de TVN con un mecanismo sensato de jurado que licite, no, más bien concurse, no licite, porque la licitación está la idea de mejor punto de precio, ¿no? Que concursen proyectos interesantes que puedan ser administrados por entidades locales, por ejemplo, por 1 o 2 años, y digamos concursar en horarios en esta televisión. Bueno, con esta ley corta de televisión nacional eso se hace prácticamente imposible de adelante. Entonces, yo sería más típico respecto a la radio, de la ley de televisión nacional. Ahora, sobre la radio difusión sonora, la radio. Bueno, comparto varias de sus preocupaciones. Una duda, si dicen los autores en la página 6 que las radios privadas no comunitarias, comerciales o de iglesia, que tenían concesiones como radios comunitarias en celda, han traspasado su frecuencia a centros culturales, organizaciones funcionales de base para cumplir el requisito que la nueva ley exige. Sin embargo, no cambian su modelo de gestión, entonces peor aún, porque quedan con concesiones de radio comunitarias sin que nadie fiscalice o regule qué modelo de radio desarrollan. No entendí. Me gustaría que lo explicaran tal vez con algún caso concreto. Y me parece que aquí en esto los autores de nuevo tienen un problema fundamental, que nos ven cómo se va a digitalizar la radio. Ese es el gran desafío regulatorio, me parece. ¿Cómo diablos vamos a digitalizar la radio? ¿Y por qué está tan silenciosa la industria y el regulador respecto a la digitalización de la radio? Parece que no hemos aprendido nada de la digitalización de la televisión. Sobre Internet, página 8. Con respecto a este medio o a esta plataforma, los autores dicen que las políticas públicas en el ámbito digital tienen un énfasis exclusivo en el punto de vista del desarrollo económico y comercial, carente de una perspectiva sociocomunicacional y un análisis de la perspectiva de derechos humanos. Tampoco existe una institucionalidad ad hoc que asegure un ingreso equitativo de Chile a la sociedad de información. La gran pregunta a responder es si Internet lo vamos a considerar como un servicio de bien público, como un servicio de pago, y que el mercado regule su contenido y cobertura. Y hacer un caso que a mí me parece que hay que corregirlo, que dice, según datos del 2014, la Subtel, mientras un 55% de los hogares urbanos tienen acceso a Internet vía banda ancha fija residencial, que permite garantizar mejores velocidades, etc., en dispositivos que permiten hacer los demás, solo un 13,8% de los hogares rurales cuenta con ella, y eso lo ven como un gran problema. Chuta, pero vean por población más bien, eso no hay que verlo, ahí la distinción no es urbano-rural, sino que población, en un país donde el 87% de la población vive en zonas urbanas. Digamos, ¿cuánta gente implica eso? Hay gente que tiene que ser atendida de todas maneras, estamos hablando de un servicio universal, pero no es para alarmarnos o para hacer dramática la cifra desde el punto de vista de la cobertura, ¿no? Sabemos que el campo es más difícil llegar con infraestructura, la satelital todavía es cara, pero ya hay una cobertura, por lo menos desde el punto de vista del 3G, bastante amplia. Insisto, la distinción ahí no es urbano-rural, sino que es por población, creo yo. En relación con el espectro radioeléctrico, la página 9, los autores dicen que tenemos una sola representación del sector privado comercial en la distribución de las conexiones del espectro radioeléctrico. No hay acceso equitativo con respecto al sector público, sector no comercial. Bueno, eso siempre de alguna manera ha sido así de las investigaciones que hemos hecho en curso en esta escuela del decreto ley 252 del año 1925. El espectro radioeléctrico se asigna en mayor proporción a usos comerciales que reditúen para el fisco y para la economía, para sus dueños, para los trabajadores, para la economía en general, por una parte, que para las funciones no lucrativas que siempre han tenido un lugar. Y por otro lado tenemos un canal nacional con enorme presencia que ahora se le da una segunda señal más encima. Tenemos universidades, algunas públicas, la nuestra, por ejemplo, que tiene una radio, y tiene todavía una señal de televisión, no sabemos qué va a hacer con ella, pero es valioso, eso tiene un activo y de todas maneras. Tiene una radio, las universidades del Estado tienen radio, o sea, que el acceso del Estado al espectro radioeléctrico de la comunicación sea tan extremadamente restringido. Yo matizaría un poco la crítica, ¿no? Y donde hubo mayor presencia del Estado o un oligopolio iglesia-Estado, en el fondo fue respecto a la televisión desde el año 70 al año 89, y me parece que las consecuencias de eso fueron desastrosas. O sea, porque no hubo propiedad privada y fue el único medio de comunicación que durante la dictadura no hubo voz de oposición. En la prensa hubo voz de oposición, acuérdense usted, APSI, Análisis, hoy,
Fortín Mapocho, etcétera, porque hubo tradiciones de propiedad privada. En la radio hubo oposición, la cooperativa, la chilena, etcétera, porque hubo tradición de propiedad privada. En la televisión no hubo tradición de propiedad privada. La dictadura manejaba Televisión Nacional desde la moneda y puso rectores delegados militares en la universidad. Yo creo que la parte importante porque tenían canales de televisión. Después dicen ustedes que en la misma página 9, y ya me voy apurando, dice: en la medida que no existe una regulación específica de antimonopolio de libre competencia ni se regula la propiedad cruzada en el sector de las comunicaciones que utiliza espectro radioeléctrico, también se pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión. Pero ¿qué quieren los autores? ¿Una ley especial antimonopolio para medios de comunicación? Un sector que está regulado en materia de libertad de expresión igual que el resto de los sectores, que los alimentos, que las farmacias, que el confort, etc. Tiene una regulación especial porque para transferir concesiones de radio y concesiones de televisión se tiene que pedir autorización al regulador sectorial, a usted y al regulador antimonopolio de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, ¿qué más quieren los autores? ¿Una ley específica antimonopolio para los medios de comunicación? A mí me parecería un despropósito. Y además creo que desconocen los autores que desde el principio del año 90, yo les diría del año 93, en la resolución de la Comisión Resolutoria Antimonopolio de esa época, o sea, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que permitió la integración de la telefonía a larga distancia con la telefonía local, en materia de telecomunicaciones se viene desarrollando una jurisprudencia antimonopolio muy nutrida. Nos podrá gustar o no gustar, pero existe y hay que dar cuenta de ella. Basta mirar con las últimas regulaciones sobre voz sobre IP del año 2006, 2007, o bien las decisiones del tribunal en materia de 3G, a la hora de escribir respecto de 3G para telefonía, para móvil, digamos. O sea, hay que dar cuenta de eso también, digamos, y no lamentar que no existe una ley antimonopolio especial para los medios de comunicación. Por último, en esta parte, y ahora hay una batería de legislación de apoyo, fomento, subsidio a la libertad de expresión que me parece que ustedes pasan por alto y que sería interesante que la revisaran. Partiendo por la franja electoral, por el subsidio al gasto electoral en radio y en medios escritos. Además, la ley de prensa en su artículo 4 tiene fondos que establecen los presupuestos del Estado, organismos y empresas municipales. Para SUDERE maneja fondos para el contenido simbólico, que es una cuestión que habría que mirar también, o sea, no omitirla y mirarla con ojos críticos. Además, la ley de prensa dice que la ley de presupuesto del sector público contemplará recursos necesarios para financiar la realización, edición y difusión de programas de carácter regional, etc. Una cuestión que habría que mirar, ¿no? Se distribuye por los consejos regionales. A lo mejor está operando mal eso, pero hay que dar cuenta de ello. Además, existe el FONDAR para el subsidio del contenido simbólico. La Corfo tiene un programa de fomento al cine y la industria audiovisual, sin mencionar los dos fondos del Consejo Nacional de Televisión, una entidad que a mí no me gusta en absoluto, pero existen esos fondos. Y existe el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el FDT, la SUBTEL, que me parece que ustedes hacen una crítica un poco injusta, porque dentro de la ley tiene como posibilidad financiar o subsidiar cualquier otro servicio de telecomunicaciones que beneficie directamente a la comunidad en la cual habrá de operar. Voy a las críticas más generales. ¿Me dan un minuto más? Perdón. Creo que el trabajo tiene deficiencias analíticas y tiene deficiencias regulatorias que están conectadas a estas deficiencias analíticas, y creo que lo subyace una comprensión de la libertad de expresión que a mí me parece que es poco liberal. Voy a analítica. Descartes, la de moda Francia y su racionalismo, su tolerancia, citarlo, decía que los conceptos tienen que ser claros y distintos. Lo aprendimos todos, yo creo, en enseñanza media, ¿no? Y creo que el derecho a la comunicación que ustedes siguen a Hamilton es lo contrario a esto. Y en ese sentido me parece que regulatoriamente es inútil. Y creo que ustedes lo reconocen de alguna manera en el texto. Un concepto que pretende tener una proyección regulatoria
que implique derecho a la información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos, que a su vez se subdividen en una frondosa subclasificación de conceptos que además se superponen unos a otros. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Un derecho colectivo, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de que los recursos del conocimiento son a menudo un bien común de propiedad de un colectivo, ya está bajo derechos culturales. Después, los derechos de participación, el derecho a adquirir las capacidades necesarias para participar plenamente en la comunicación pública, ya está dentro de los derechos culturales. Y después, la protección de las comunicaciones privadas, dentro del derecho de protección de las personas frente a la interferencia de partes públicas o privadas, o sea, intimidad. Ustedes están regulando bajo el mismo paraguas conceptual dos bienes que se tensan recíprocamente, como la libertad de expresión, la intimidad o el honor, dentro de un mismo paraguas. O sea, me parece que yo creo que antes que reproducir y seguir a Hamelin, lo que ustedes tienen que es ponerlo a la crítica a Hamelin. O sea, y pensar en Descartes. Los conceptos deben ser claros y distintos. Aquí no hay ninguna claridad de distinción, porque no solamente se distribuye en una frondosidad conceptual inmanejable por una parte, y por otra superpuesta, que es lo peor. O sea, varias definiciones responden a la misma definición a distintas categorías, que es una muy mala política para definir algo, ¿no? Y en los derechos colectivos, aquí, bueno, Salvador hemos alguna vez discutido sobre esto, sabe, espero que nos ilumine a continuación, pero son problemáticos en general y son problemáticos desde el punto de vista de la libertad de expresión. Los derechos colectivos reconocen yo creo que es una muy mala idea usar derecho para referirse a las cuestiones colectivas, no que son transferencias de soberanía. Pero si hablamos de derechos de expresión de los colectivos, claro, un colectivo puede expresarse o requerir, no sé, un derecho a la infraestructura. ¿Tenemos realmente derecho a la infraestructura? ¿Tenemos derecho a que nos instalen antenas? Que no nos instalen cerca una antena. Tiene un problema general de hablar de derechos para todos, yo creo que es complicado eso. Pero recuerdo los colectivos. Vamos a aceptar que un colectivo, en función de que tiene un derecho colectivo a la libertad de expresión, restrinja a los miembros del colectivo ciertas expresiones. O sea, los miembros de ese colectivo van a tener una libertad general, o los jefes de ese colectivo van a poder imponer, o no sé, los consejos de ancianos o de ancianas de ese colectivo va a poder imponer restricciones a la libertad de expresión o formas de censura. Pero, por ejemplo, nos permite el derecho a la autonomía eso. Y la proyección regulatoria, esto es complicado porque ustedes en la página 4 y 10, por ejemplo, dicen: ¿de qué estamos hablando la comunicación? ¿Se trata de un derecho, o sea, como un título individual, una dimensión colectiva? O bien estamos hablando de un derecho como un estatuto jurídico. Son cuestiones distintas. Yo a ratos veo que es un derecho como un título individual, y a ratos veo que lo que están proponiendo ustedes es un cierto estatuto, o sea, derecho con mayúscula, como sistema regulatorio. Y ahí me parece una tensión entre la página 3 y 10 por una parte, y en la página 11 y 12 cuando hablan de texto y legitimidad, cláusula y principio, instituciones del Estado, tratados internacionales. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Del derecho a la comunicación como un título? ¿Como una franquicia individual? ¿O estamos hablando como un estatuto regulatorio, como un estatuto normativo? Yo creo que algunas confusiones que uno puede ver aquí podrían ser disipadas con una elucidación conceptual antes. Por último, hablan, y además dicen en la página 10: nuestra propuesta es que no es necesario que la Constitución se pronuncie explícitamente para garantizar cada uno de estos derechos y los casos en que limite o colinde con otros. Claro, o sea, Hamelin es intraducible regulatoriamente. Ustedes lo dicen, digamos. Pero por otra parte, es tan aproblemático como parecen decirlo esta teoría de los derechos implícitos. ¿Qué son los derechos implícitos? Que los tribunales del jugador, que no tienen legitimidad democrática, descubre que en la Constitución o en ciertos textos normativos hay ciertos derechos, y esos derechos usualmente son usados para restringir decisiones mayoritarias, legislativas o administrativas. En Chile, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional tienen una jurisprudencia y una práctica en eso. Han encontrado derechos a la acción. O sea, una cosa tan curiosa, tan repulsiva, como que para ejercer un derecho que es el titular de otro medio que permita accionar. Es un derecho.
derecho a ser informado, pero solo cuando esa comunicación ya se emitía, el caso del Tribunal Constitucional del 95, derecho a acceder a la información pública, cuando el nuevo artículo 8 de la Constitución algo tiene al respecto, un derecho a la imagen, al conocimiento de la propia identidad, al libre desarrollo de la personalidad, etc. Puede ser, hay una jurisprudencia ahí, pero a mí me parece que el punto de vista de la teoría democrática es una cuestión delicada. Que no es llegar y decir, miren, pues vamos a poner un poco que los jueces vayan descubriendo lo que ellos quieran, porque los jueces no nos podemos votar. Y por último, sobre la idea de libertad de expresión, muy sintéticamente podemos volver. Ronald Dworkin, maravillosamente sugiero la lectura de Dworkin a este respecto. Dicho, en su clásica distinción entre que hay argumentos de principio vinculados al derecho y argumentos de política, que son consecuencialistas mayoritarios, vinculados a cuestiones de interés general, a mí me parece que en este texto, yo creo que es bien propio de la profesión periodística, el fundamento de la libertad de expresión no está en la autonomía del hablante, como creo yo que debe estar, sino en los beneficios de una comunidad bien informada para que ejerza sus o sea, se traslada el valor desde el hablante al oyente. Yo creo que eso es dispararse en los pies o tirar un boomerang que vuelve sobre la libertad de expresión, porque implica someter un derecho tan puro, por así decirlo, a un cálculo de consecuencias. Entre una balanza que no hay que poner a la libertad de expresión. Y por eso que el derecho a la información, yo creo que no es un derecho, no existe tal cosa como un derecho general a la información. La Comisión Nortusa quiso hacerlo, el texto, por suerte, fue eliminado de la Constitución en el último sedazo que pasó en el Diego Portal del año 1980. Dentro de todo su proceso siniestro, esto fue bueno, eliminaron un derecho, el proyecto original decía, asegura el derecho de recibir la información en forma veraz, oportuna y objetiva, o sea, los jueces viendo la verdad, digamos, la objetividad. Yo creo que eso es un error y también es un peligro para un derecho robusto a la libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por poder comentar este trabajo, aunque ahora me entran dudas qué es lo que tengo que comentar. Han habido dos grandes discusiones, desde luego, por ejemplo, la Sierra con la construcción del texto ya me liberó bastante de la carga. Así que me tomará libertad más bien de tomar el texto como un punto de partida para hacer comentarios más generales, haciendo quizás algunos alcances al texto puntual, pero concentrándome en lo que podemos desarrollar a partir del texto dentro del proceso constituyente que estamos supuestamente inaugurando. Desde luego, bueno, lo que instala acá es una suerte, o lo que instalaría, digamos, como motivación que ha generado este texto, es una incertidumbre acerca de cuál es el destino, digamos, o el nivel de protección de ciertos derechos que supuestamente en Chile están protegidos. Digamos, es parte del discurso en el proceso constituyente de que nuestra problemática de derechos sería fundamentalmente nuestra carencia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales frente a niveles adecuados de protección de la libertad más clásica, los derechos civiles y políticos, dentro de los cuales estaría la libertad de expresión. Desde luego el texto, digamos, instala una sana preocupación respecto a que ni aún estos derechos podemos considerar, o por lo menos habría expectativas sociales de que estos derechos no estarían siendo adecuadamente protegidos y por lo tanto las expectativas subyacentes a ellos no estarían con claridad amparadas por el ordenamiento jurídico en el estado actual que tiene el desarrollo del ordenamiento jurídico en Chile, tanto a nivel de reconocimiento del texto legal como en el más interesante nivel de las prácticas jurídicas que desarrollamos en base a esos textos. Entonces, hay una incertidumbre y este texto, digamos, se plantea una reacción a esa incertidumbre, pidiendo de alguna manera que esa incertidumbre sea incorporada y sea elaborada dentro del proceso constituyente. En ese sentido me parece un gran estímulo y que nos obliga, digamos, a hacer una reflexión en primer lugar acerca de las categorías que estamos usando. Creo que acabamos de ver, digamos, una confrontación de lenguaje entre
las categorías de derecho, las categorías con que siempre trabajamos, las categorías con que nosotros entendemos los derechos subjetivos, su relación con el ordenamiento jurídico, la relación entre, por una parte, la generación del derecho, por otra parte, la adjudicación del derecho, etcétera, y por otra parte, las expectativas que circulan en la sociedad respecto a los derechos y que no son sostenidas, digamos, por técnicos o juristas profesionales, sino que tienen que ver con las expectativas que los ciudadanos tienen acerca de lo que están expresando, ya sea de cómo reciben la comunicación que expresan los medios de comunicación masivos tradicionales, que tienen este modelo de comunicación unilateral, o la comunicación que ellos mismos expresan, los ciudadanos, a través de las plataformas de internet que tienen esta forma de comunicación participativa. Entonces, creo que este texto genera un desafío al lenguaje que nosotros hablamos, porque si bien pueden tener una serie de problemas en sentido jurídico, técnico, legal, este concepto paraguas de los derechos a la comunicación, nos plantea dimensiones donde nosotros no solemos hacernos preguntas relevantes. O sea, los abogados o los juristas vamos a ver un derecho a la privacidad por una parte versus en general un derecho a la libertad de expresión, un derecho de acceso a la cultura muy desvinculado de la libertad de expresión, un derecho a la propiedad intelectual con una lógica completamente distinta, más bien en el ámbito de la propiedad diferente a la libertad de expresión, y así vamos a ver fragmentos de instituciones aisladas entre sí. Y el tema de los derechos de la comunicación nos plantea la interacción de este en un ecosistema, donde en esta interacción es efectivamente donde reciben sentido las expectativas normativas que tiene la gente respecto a sus propias comunicaciones, ya sea como auditores o ya sea además como partícipes en esa comunicación. Entonces creo que es un primer punto a favor que merece seguir siendo discutido a partir de un enfoque de derechos de la comunicación. Luego, creo que los derechos de la comunicación también tienen la virtud de motivarnos a reflexionar acerca del contexto sociotécnico donde se ha ido desarrollando la libertad de expresión. Es decir, hemos construido la libertad de expresión bajo una idea de esfera pública, que es una esfera pública que se ha transformado radicalmente en los últimos 30 años. Cuando se instala la esfera pública, precisamente el elemento de la libertad de expresión o digamos su mérito es generar protecciones fuertes para que aquellos que podían manifestarse en contra del poder tuvieran una defensa jurídica que permitiera que se siguieran expresando y así poder tener siempre a disposición una crítica que pudiera limitar y controlar al poder. Ese es uno, digamos, de los principales fundamentos de la libertad de expresión. Pero la evolución sociotécnica y la esfera pública nos plantea desafíos para los cuales probablemente nuestro lenguaje no es satisfactorio o no es del todo satisfactorio, que es solo parcialmente satisfactorio y hay cosas que se le escapan. Desde luego, el carácter negativo de la libertad de expresión, esta idea de ser una defensa, un límite infranqueable, una esfera de no intervención, la clásica intervención, digamos, el monstruo de la libertad de expresión es la censura, y por lo tanto donde hay libertad de expresión no hay censura y viceversa. La idea de que la libertad de expresión no se agotaría solo en este muro defensivo, sino que involucraría una serie de deberes o cargas del Estado, que la verdad de hace mucho tiempo, en el recuento que hacía Lucas, ya ha sido una enunciación de una serie de compromisos, deberes, programas que ya tiene el Estado, y probablemente la reflexión a partir de los derechos de la comunicación es si debería tener más o lo está haciendo bien, o cómo evaluarlos, o cómo pensar esto, cómo ajustarlos a lo que son las expectativas sociales de la comunicación en la actualidad. Otro elemento que tiene que ver con digamos, esta parcial inadecuación del lenguaje clásico, la libertad de expresión, esta idea de que como un derecho humano, digamos, en la lógica, en la clásica construcción de la lógica de los derechos humanos, va en contra del Estado, digamos que el Estado es el principal sujeto obligado, y en cambio, sobre todo a partir de la explosión de las plataformas de Internet, digamos, plataformas de comunicación digital, que son estas plataformas habilitantes que han generado formas de comunicación y cantidades de comunicación que no se habían visto antes. Por otra parte, estas plataformas están mayoritariamente en manos de privados y no son pocas las manifestaciones de control, bloqueo de comunicación o censura, para decirlo directamente, que ejercen estos privados. Entonces,
frente a esta nueva amenaza a la libertad de expresión, una libertad de expresión enfocada en lo negativo, y enfocada en lo vertical, sobre todo esta idea de controlar más bien al Estado, a la no injerencia del Estado, parece que no es completamente satisfactorio para nuestras expectativas de libre comunicación en la actualidad. Otro elemento que creo que también es bastante rescatable, a partir del cual empezar a reflexionar de los derechos de la comunicación, es el tema de la dimensión colectiva, que no necesariamente se va a traducir en derechos colectivos de la libertad de expresión. Es decir, podemos tener una dimensión colectiva de la libertad de expresión porque el significado de la libertad de expresión o algunas de sus fundamentaciones más potentes tienen que ver más que con el valor que tiene ella para el individuo, con el valor que tiene ella para toda la sociedad en su conjunto, por ejemplo para la democracia deliberativa. Entonces, esta idea de la dimensión colectiva de la libertad de expresión puede expresarse en ciertos intereses difusos que podríamos plantear cómo protegerlos mejor, y no necesariamente en derechos colectivos. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que la idea de derecho colectivo, digamos, no es tan descabellada como se puede plantear, sino que en ciertas situaciones bastante justificadas tiene algún efecto, que es precisamente el fin por el cual se formula, la idea de generar posibilidades de inclusión para ciertos grupos que han estado sistemáticamente en la práctica de la aplicación de los derechos excluidos, por ejemplo, de la esfera pública. Bueno, creo que todos estos elementos nos permiten pensar que los derechos de la comunicación pueden ser un concepto, por supuesto, cuestionable, pero que es fructífero en el sentido que nos motiva a pensar cómo readecuar el lenguaje jurídico legal a las expectativas sociales de comunicación que nos rodean en la actualidad. Desde luego plantear el tema de la concentración de medios, donde yo creo que es más adecuado hablar ahora de concentración de mediación. El tema de los medios está preso de la idea organizativa, digamos, el formato organizativo de los medios antiguos. En cambio, la idea de mediación recoge esta posibilidad de que ahora no somos muchos los que podemos, a través de las nuevas plataformas, iniciar comunicación, aunque los dueños de las plataformas sean privados. Y en ese plano, digamos, la concentración es famosa. La concentración no, digamos, del contenido o quién decide comunicar, sino quién es el dueño de la plataforma y cómo se puede modificar o alterar esa plataforma para obtener ciertos objetivos políticos o económicos, simplemente a veces echar a la competencia del mercado. Para eso precisamente es que se están creando regulaciones de neutralidad de red para tratar de establecer alguna forma de control o de limitación para proteger la libertad de expresión en última instancia. La idea del pluralismo social y cultural, la idea del acceso a la cultura y a las mediaciones en general, sobre todo a las mediaciones tecnológicas, la idea de la Internet libre y abierta, digamos, como un fundamento de una esfera pública más robusta, son todos elementos que no pueden pensarse simplemente a partir de los conceptos clásicos con que el lenguaje legal ha formulado la libertad de expresión. Y creo que precisamente un debate a partir de los derechos de la comunicación, más que buscar reflejar inmediatamente en un texto constitucional los derechos de la comunicación, nos debe motivar a pensar cómo un proceso constituyente en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de circulación de discursos y de fortalecimiento de la esfera pública y de la deliberación democrática, cómo ese proceso puede introducir elementos de un constitucionalismo habilitante, no simplemente un constitucionalismo clásico defensivo, sino un constitucionalismo que habilite a grupos que están excluidos sistemáticamente de la comunicación y de la esfera pública a participar más ampliamente de la esfera pública. Y acá, digamos, hay una cosa que quiero rescatar en este, digamos, debate que puede ser disonante entre las expectativas sociales que desde fuera del derecho nos pueden plantear y cómo nosotros las procesamos dentro del derecho, que precisamente este es el tema que inicia o que da origen a este documento que estamos comentando. La idea de la incertidumbre, que no es un problema, digamos, solamente en este ámbito. De hecho, cada vez, en cada tema, yo, digamos, me caracterizo por tener bastantes temas, incluso bastante más de lo que debería tener. Entonces, pero una cosa que es común y que quizás justifique que me metan tantos temas disímiles, es que en cada uno de esos temas uno escucha los mismos cuestionamientos al desarrollo del sistema político de la actualidad, la incertidumbre.
¿qué hacen los jueces cuando adjudican? ¿Cómo poder predecir las decisiones judiciales? ¿Cómo poder estar seguros de cuándo nosotros tenemos derecho a la privacidad o cuándo, en el fondo, podemos publicar algo? ¿Cómo saber de antemano que tal cosa es permitida o no? Esto es un problema global que por supuesto es muy relevante tratándose de este entorno evolutivo y tan dinámico como es la libertad de expresión o la comunicación en general. Creo, digamos, que la exigencia de certidumbre es una exigencia real que existe, pero destinada inevitablemente a ser recepcionada por el estado actual del derecho, precisamente por este tránsito que ya Lucas lo refería, esta idea de que los derechos entran más bien en una cultura de principios, donde por definición los principios tienen una flexibilidad y una amplitud que impide que tengan el mismo valor de predictibilidad que reglas exactas y establecidas, y por lo tanto donde necesariamente, inevitablemente, cuando haya colisiones de derechos, no vamos a poder saber de antemano con exactitud qué es lo que va a pasar.